mi casa y en mi familia siempre se habló de la tía Noemí. Quizás nunca presté atención porque era chica y no entendía muy bien la historia. Estela Noemí Fabri, mi tía abuela, falleció en 2006, cuando yo tenía 2 años. Ella podrá haberse ido, pero su recuerdo vive en cada una de sus obras, en cada uno de los cuadros que tengo colgados en mi casa. Vive en el río Paraná, donde arrojaron sus cenizas porque era de sus lugares preferidos en Rosario. Vive en la casa de Tanti, donde su familia pasó veranos eternos. Vive en las cartas que le escribió a su hermana Fernanda, en su autobiografía jamás publicada y ahora también en este relato. Bueno, yo mucho tiempo desconocí la historia de ella, pero porque todo pasó cuando yo ni existía o era muy chica como para estar en las conversaciones y entender de lo que se trataba, digamos. Estuve mucho tiempo desconectada con gran parte de mi familia porque yo tengo muchos tíos abuelos. Me sentaba a hablar con ellos y a preguntarles quizás historias que ellos me podían contar, y a partir de todo eso me pregunté cuáles son las raíces de mi familia y de dónde vengo yo, digamos. Un día encontré un cuadro con un dibujo de mis bisabuelos. Estaba firmado por Noemí Fabri y fue ahí donde empezó mi inquietud. Empecé a indagar en su historia, hablando con mi familia, y encontré el manuscrito de su autobiografía. Allí cuenta: en la casa de Amenábar nos criamos los 6. Nina, la hermana mamá, toda ternura. Anselmo, intelectual e hijo ejemplar. Pompeyo, deportista, galán y poeta, con la magia de sus palabras nos metía en su mundo sencillo y rico. Fernanda y yo, casi una, y después Omar, puros ojos y sonrisas. La historia de Noemí, cuando éramos chicos, no circulaba en la familia. Eran épocas difíciles y nosotros éramos muy chicos, así que fue una historia que nos enteramos ya de cierta edad, pasando los 15 me parece, y descubrimos a Noemí cuando yo la descubrí cuando casi tenía 18 años. Noemí era bastante graciosa, siempre fue muy juguetona, era como una burbuja, siempre robaba, mi papá lo imitaba. Eso, mi viejo, eran las pocas cosas que lo hacía reír. Primero hablamos con Fernanda, que es la hermana de Noemí. Bueno, ella nos dijo que no se iba a animar a hablar y que no iba a poder hablar, pero sí nos dio como todo su relato escrito, que bueno, nos sirvió un montón porque cuenta detalle a detalle cómo fue todo, porque ella vivió mucho, la acompañó mucho a Noemí en el proceso. Éramos una familia tradicional de clase media, vivíamos en un barrio de zona sur. Estela Noemí era 2 años menor que yo. Era una persona de una sensibilidad superior, especialmente solidaria con los pobres y muy alegre. Amaba toda expresión artística y daba clase en escuelas carenciadas. Como no actuábamos en política, no le temíamos a la dictadura. Pero en la época de la NUCE, solidaridad significaba peligro para el régimen. Entraron a casa, ametralladora limpia, rompieron toda la puerta. Estaba Nina, no sé si la conociste a Nina. No, yo no la conocí, pero me contaron. Estaba atrás de la puerta y no entendía nada. Entraron los tipos, la posaron a ella. Después cayó Fernanda. Y le dijeron, no, a esta no es la que buscamos. Y después cuando cayeron a mí, esta es la que buscamos. La llevaron a la jefatura. No me acuerdo qué momento me enteré yo, si esa noche o a la mañana siguiente. Mi papá se enteraron, estaban en Tanti y se enteraron por la radio. Así que nadie entendía nada, qué estaba pasando. Sí. Esa noche yo regreso a mi casa, el pasaje muy arbolado estaba oscuro y veo en la puerta de mi casa una jeep militar. Mis padres estaban en Tanti. Encuentro toda la puerta ametrallada y pregunto qué pasaba. Nina, mi hermana mayor, aterrada y en la cocina. Noemí, apuntada, llevaba un piloto rojo y suéter negro. A mí me hacen subir los 2 pisos hasta la terraza apuntada con un arma. No encuentran nada. Cortaron toda comunicación con los vecinos y a Noemí se la llevan en el típico Falcon verde de la época sin patente. Después con el tiempo nosotros intentamos verla varias veces en la jefatura y todo eso y no tuvimos suerte. Los contactos que intentamos nosotros y mi papá a través de conocidos en el diario, en donde mi papá trabajaba, que eran bastante importantes, no tuvieron suerte. Y había una cosa que era permanente. Mirá, Fabri, vos me preguntás por un delincuente, yo trato de averiguarte, pero por un preso político, no. Noemí fue acusada por un presunto robo y en su detención sufrió tortura, encierro, abusos y soledad. Pero logró resignificar todo ese dolor en arte, en amor, en ganas de vivir. Eso también es algo que rescato de su historia. De la historia de este cuadro no tengo mucho para contar porque fue pintado en el año 72
cuando yo tenía 9 años. Lo hizo estando en prisión, no me acuerdo cuál, en la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires. A ella le llevaban en las visitas que podía tener, como su vocación artística era muy intensa y le gustaba expresarse a través de este arte, le llevaban elementos para que pudiera hacerlo, pinturas, hojas. En esta imagen dice papá, mamá, y está toda la familia, nosotros angelitos. Está representada la familia entera, mis abuelos, los 6 hermanos, las esposas o esposos de esta familia y la descendencia, como la tercera generación, que somos nosotros los sobrinos de ella. Bueno, una cosa curiosa que vi a lo largo de los años es ver primero a mi hija Mercedes, profesora de artes, quedarse impactada y que le despertó una curiosidad por la vida de Noemí, por lo que hizo, por su historia. Y después de unos cuantos años volver a aparecer esa curiosidad o ese asombro en Inés, que estudia comunicación social, pero que de alguna forma también le despertó preguntas a la vida y la historia de Noemí. De esta forma pareciera que la historia atraviesa 3 generaciones, la de mi tía, la mía y la de mis hijos, y se mantiene de alguna forma vigente o con vida. Después de años de detención, la familia logró, mediante un estudio jurídico de Buenos Aires, que se pruebe su inocencia y se la declare en libertad con la condición del exilio en un país no limítrofe. Su destino fue México. Y ahí la pudimos ver. Y después la acompañamos en la marcha triunfal esa que hicimos hasta Bezeiza, que iba ella en un camioncito, una camionetita, entre rejas, y atrás iban como, ¿viste cómo está la federal ahora con los jubilados? Una larga hilera de motos, como si fuera Al Capone. ¿Sí? Así fue. Y así se fue. Bueno, después, gracias a Dios, llegó la democracia y pudo volver.